Le agradecemos mucho a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Sí, licenciada Rosa Isela. Buenas tardes, muchas gracias, don Eduardo Ramos Fuster. Muy amable por la entrevista. Te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. No, Tú siempre. también eres periodista, egresada de la Carlos Septién. Eso sí. Eso sí, y le conoces bien a esto de la información. Y por ello es que me acerco a ti para que nos cuentes qué importancia, qué relevancia tiene esto del Foro Internacional sobre los Derechos Humanos, sobre todo para aquellas personas adultas mayores que vivimos en el Distrito Federal. Pues este segundo Foro Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores se va a efectuar aquí en la Ciudad de México con la participación de especialistas de 27 países. Aquí en la Ciudad de México, como en otras ciudades del mundo, a pesar de los avances, también hay retos, desafíos que tiene este sector de la población. ¿Qué va a pasar con nosotros como adultos mayores dentro de 20 años cuando crezcamos mucho más el número de personas mayores y tengamos frente a nosotros el reto de cuántos geriatras serán necesarios tener para ese tiempo? ¿Cómo le vamos a hacer con el tema de las pensiones? ¿Qué va a pasar con el cuidado? Porque vamos a necesitar cada día más y más cuidados en el mejor sentido, en la casa, en la calle, porque pues cada día vamos a hacer más. Y por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos derechos que ya están y que otros países en la ciudad y que en otros países también quieren ir por esos derechos? Entonces, bueno, es un encuentro de intercambios de experiencias hacia los adultos mayores, porque es un tema que todavía está pendiente en la ciudad y en muchos países del mundo. Rosa Isela, ¿qué días va a ser este foro? Es del 3 al 6 de junio próximo. O sea que ya es la próxima semana. Exactamente. Se viene encima. Y ahí, por ejemplo, va a venir el representante de los derechos humanos en el Consejo de Europa. O va a venir también otro representante del derechos humanos de África. Otro más, o otra más, porque es mujer, sí. Que es la que se refiere, la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores de la OEA. Ok, aquí en este foro se plantean obviamente las hipótesis y se toman, yo diría, notas para implementar ya políticas públicas en el Distrito Federal. Así en este es, caso. Así como lo está diciendo, mire, este es el segundo foro. Sí. Ahí nosotros estamos organizando el segundo foro relacionado con los derechos de las personas mayores. Antes de esto, en el 2012, se organizó un foro parecido. Ahí nosotros escuchamos varias políticas públicas que nos hacían falta aquí en la Ciudad de México, y desde entonces empezamos a pensar cómo sería. Y ahora, con la instrucción del doctor Mancera, pues hemos podido sacar, producto del anterior foro, varias políticas públicas. Le digo, por ejemplo, una, turismo social. ¿Cómo decimos, después de tanto tiempo que los adultos mayores han dejado su vida por esta ciudad, por la familia, por su comunidad, cómo van a hacer ahora para hacer turismo, para pasear? ¿A qué se van a dedicar? ¿En qué van a hacer su tiempo libre? Turismo social es un tema, y el otro tiene que ver, perdóneme, ¿sí? con, por ejemplo, cine gratis para adultos mayores. Claro. Entonces ya son políticas públicas que empiezan en este tiempo y que poco a poco se tienen que crecer y que se tienen que consolidar también. Rosa Isela, la expectativa de vida crece de 75, 85 años a nivel mundial inclusive, y la calidad de vida, ¿ustedes ahí en Cedesol se han venido preocupando por esto? Así es. Mire, una de las preocupaciones fundamentales es la que tiene que ver con el índice de envejecimiento, así como usted lo está diciendo. De las 32 entidades del país, ¿sí?, la esperanza de vida al nacimiento
según datos de el INEGI, el Distrito Federal ocupa el primer lugar de todas las entidades de esperanza de vida. Claro. Y entonces, efectivamente, dicen los especialistas, no se trata solamente de vivir más años, como aquí, que es una ciudad longeva y va a seguir siendo una ciudad longeva, de promedio de 75, pero en unos 2, 3 años será el promedio ya de 80 años de vida. O más, ¿no? O más, porque ya tenemos cuidarlos. más de 100 años. Pero usted dice bien, no se trata solamente de vivir muchos años, claro, sino de vivir con mejor calidad de vida. Por y supuesto. eso es lo que sí. el gobierno de la ciudad ha hecho en estos últimos años, de pensar, de ver, de consultar, de saber, de conocer qué están haciendo también otros países al respecto. Por ejemplo, Uruguay, que tiene un índice de envejecimiento más alto que claro. la Ciudad de México u otros como la propia Buenos Aires, en sí. fin, un poco los países del sur. Bien. Entonces, en ese sentido, vamos. Es uno de los temas del foro. Rosa Isela, nos viene las guillotinas como de costumbre. No ¿Me aguantarías el corte claro que y sí. regresamos a platicar sobre el tema? Claro que sí, encantada. ¿Sí? Bien, vamos a regresar con Rosa Isela Rodríguez. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos con la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Ella es secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Rosa Isela, la importancia que representa este foro entonces para la Ciudad de México es determinar las políticas públicas. En caso de que algún ciudadano de la Ciudad de México tuviera interés de conocer más al respecto, ¿tienen alguna página donde puedan conocer cuáles son los programas, los planes que tiene el gobierno del Distrito Federal y tu secretaría en particular? Claro que sí, es la página www.sds.df.gov.mx. Okay. Y ahí pueden encontrar ahí pueden consultar todo lo relativo a al segundo foro internacional sobre los derechos de las personas mayores. Y muy importante decirle que este foro se está llevando a cabo, don Eduardo, en coordinación o por la participación y la invitación de Naciones Unidas. Naciones Unidas, que siempre trabaja con países, y también ahora con la Ciudad de México, con CEPAL de Naciones Unidas y la Ciudad de México. Entonces, sí vienen los mejores especialistas del mundo, los que son pues duchos en la materia de todo lo que tiene que ver con derechos de los adultos mayores. Y las organizaciones sociales tendrán cabida ahí para difundir toda esta información. Así es. Y ellos, o sea, Naciones Unidas con CEPAL hace un programa de participación de los expertos. Y aparte, tenemos la participación de las organizaciones sociales, pero sí, claro que sí. Pues te vamos a dar seguimiento y te invitamos a que nos acompañes en esta mesa de trabajo como para que tengamos un poquito más de tiempo y profundicemos en cada uno de los programas que tienes, que sin lugar a dudas han venido dando buenos efectos en la población del Distrito Federal. Muchísimas gracias, Rosa Isela Rodríguez. Muchísimas gracias, y yo encantada. Cítenme, convóquenme y yo ahí estaré a sus órdenes, y un saludo a todo su amable auditorio. A ti, al contrario, por habernos tomado la llamada e informarle a nuestro auditorio de qué es lo que se está haciendo en estos temas.